a continuar y de alguna manera terminar por lo que veníamos viendo de las expresiones, de las tantas que hay, pero vimos 3 o 4. Cuando la Escritura aparece vino en palabra, o vino palabra de Adonai, o vino palabra mi de Adonai, a veces son distintas expresiones, pero siempre se refieren a lo mismo, ¿no? Cuando la palabra de Dios va hacia el siervo de Dios. Y entonces, sin repetir lo anterior, vamos a salir ahora, ¿no es cierto?, del pasaje de Isaías, que fue lo que comentamos el otro día casi al final. Isaías capítulo 38, ¿sí? Capítulo 38. Ustedes recuerden que este pasaje, como que está en 4 pasajes más o menos, la historia del rey Ezequías, está en otros pasajes también, pero básicamente la historia de 2 momentos trascendentales de la vida del pueblo de Israel y 2 momentos trascendentales y fundamentales trascendental en la vida de Isaías es la elevación de los asirios a través del rey Sennacherib, ¿no es cierto?, y la enfermedad que él tuvo. Y el otro día comentamos algo y vamos a ver un poquito más y luego vemos algo de otra expresión cuando habla de vino palabra de Adonai a mí. Ezequías fue un gran rey con defectos como puede tener cualquiera, pero se habla en la Biblia, en Segunda de Reyes, en Isaías, también se habla, ¿no es cierto?, de la integridad que tenía también el rey Ezequías. Integridad no significa, que aparece varias veces en la Biblia, integridad no significa que el rey no haya nunca pecado, sino que él era una persona pecadora, había entregado su corazón al Señor, tenía la voluntad de seguir el camino del Señor, hizo tremendos esfuerzos para que el pueblo de Israel siguiese el camino del Señor, pero como todo ser humano también comete errores. Pero eso no quiere decir que el Señor no lo perdonara, sino que el Señor, de hecho, que le prolongó la vida también, ¿no es cierto?, como dice la Escritura, que el nuevo pacto lo refrenda también, que el Señor es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Y el rey Ezequías es un rey que buscó de entrada, si bien era muy joven en un momento, y también estaba su padre, pero el rey Ezequías, de entrada, cuando él iba a comenzar el reinado, buscó el apoyo del profeta Isaías. Eso es algo bueno, ¿no? Si ustedes leen la historia, es bien interesante, es tremendamente interesante. Entonces, luego de que el profeta Ezequías había prosperado mucho, viene la invasión de los asirios, no por culpa de él, sino que como nación Israel estaba siendo castigada por el pecado. Y sí, usted tiene que tener en cuenta esto, ¿no?, que por más que haya personas que sigan el camino del Señor, no quiere decir que esas personas que sigan el camino del Señor en su momento no van a sufrir también las consecuencias de el pecado, por ejemplo, nacional. Ustedes recuerden, por ejemplo, cuando el profeta Isaías, me estoy recordando eso porque se acuerda que acá hubo una sanidad a través de un empaste de higos, ¿no? El profeta Jeremías lo habla, creo que en el capítulo 24, y si no, que habla de los higos de Jeremías, ¿no?, de los higos malos y los higos buenos. Y en definitiva, los higos buenos eran los que partieron a Babilonia, y los higos malos los que quedaron en Israel con Sedequías y otros. Y en definitiva, las personas que partieron a Babilonia tenían que haber muchas personas justas, como estaba, por ejemplo, Daniel y otros más de los conocidos, pero Daniel, sus amigos y tantos otros, ¿no? Y entonces, a veces tenemos que pasar, a veces hacemos cosas con las cuales traemos males a los demás, pero a veces hay situaciones malas por parte de otros y caemos nosotros, ¿no es cierto?, en las circunstancias y en los perjuicios que puede traer esa situación.
Y el profeta Ezequías estaba pasando una situación mala como estaban pasando otros con la invasión de los asirios, aunque Ezequías no tenía, ¿no es cierto?, la adoración a ídolos como tenían otras personas y tantos otros pecados. Y entonces viene una salvación tremenda sobre cientos y tantos, ¿cómo es aquí? ¿Cuántos eran? Ya me olvidó. 185.000 en el campamento de los asirios, estoy diciendo Isaías 37. Y salió el ángel de Adonai y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todos eran cuerpos muertos, entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció mientras adoraba en el templo de Nisroch su Dios, sus hijos Adramelech y Sarezer levantaron la espada y huyeron en la tierra de Ararat, que reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Esto seguramente la historia la conocen, pero a veces uno tiene que saber lo que estaba pasando. Entonces, Ezequiel era un rey que buscaba a Dios y buscó que su pueblo siguiese el camino recto del Señor. Buscó al profeta Isaías para que fuese directamente la voz de Dios que le hablara en todo momento cuando él le consultara, y de hecho que lo hacía con sinceridad. Prosperó mucho el reinado de Israel, ¿no es cierto? Y recibió grandes tributos, enalteció lo que era el servicio al templo y tantas otras cosas que hizo. Era un gran estadista también el profeta Ezequías. El rey. Y entonces, dice en el capítulo 38, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Quiere decir que así como cuando usted estudia, no sé si ustedes recuerdan bien la parábola de los higos buenos y los higos malos. Es larga, es muy interesante, no es difícil de entender en primera instancia. Hay cosas profundas dentro de ese pasaje del capítulo 24, pero en primera instancia es un pasaje, un capítulo en historia que se puede entender con facilidad. Pero también tiene sus cosas profundas. Y entonces tenemos los higos malos y los higos buenos. Gente que se va a Babilonia, que era justa y sin embargo eran los higos buenos, pero estaban pasando la tribulación de un viaje extenso, en definitiva, en líneas generales, humillación sobre todos los que iban a participar del exilio, sin embargo eran llamados los higos buenos. ¿De acuerdo? Entonces a veces hay situaciones que son difíciles de explicar para nosotros, para Dios no. Pero a veces tenemos que pasar situaciones difíciles. Y Ezequías, contra todo lo esperado, que uno, no digo en la antigüedad, o tal vez sí, pero contra todo lo esperado para usted o para mí o para nosotros, tal vez para usted no, pero para mí sí, contra todo lo esperado, un rey que había hecho todo lo bueno, entonces se enferma de muerte. Y en definitiva, a veces usted dice, bueno, ¿por qué se enfermó? Mire, si no se hubiera enfermado Isaías, no se hubiera visto el milagro, ¿no es cierto?, de la sombra sobre el reloj. Dios siempre tiene un propósito y un objetivo cuando hace algo. A veces nosotros renunciamos a muchas cosas que Dios nos manda, renegamos de muchas cosas que Dios parece que nos está permitiendo y no las entendemos, pero si no hubiera enfermado Ezequías, ¿no es cierto?, no hubiera habido un gran milagro. Entonces llega un momento que uno tiene que entender las cosas. Usted dice, bueno, ¿usted lo entiende? No, a mí si me pasara una cosa así, yo también clamaría, de hecho que Ezequías lo hizo, clamó a Dios para que le sanara. Y ahí bien, siempre Dios tiene un plan B, ¿no? No sé cómo, no sé, pero tiene un plan B. Porque en definitiva, la enfermedad era de muerte, ¿sí? Y Isaías se lo dice, ¿no es cierto? Pero ante el clamor, la obediencia, la integridad, porque de hecho habla de la rectitud, de la integridad, de la obediencia, de la oración de Ezequías, actuó Dios con su plan B. Una cosa maravillosa, ¿no? Por eso ahora usted va a ver cuando dice vino palabra de Adonai a mí. En algunos casos viene la palabra en el desierto, con todo lo que usted sabe seguramente, o yo sabemos de lo que hablamos del desierto. Vino palabra de Adonai a mí para sustentarlo en un momento de crisis y escasez al profeta Elías. Vino palabra, dice Adonai a mí, en un momento de crisis, donde la persona tenía ganas de morirse y tenía una decepción terrible y una depresión de angustia, y dice vino palabra del Señor a mí. Viene palabra cuando estamos en el desierto, viene palabra cuando hay escasez y el Señor nos tiene que sustentar, viene palabra para sacarnos de la depresión. El tema es, ¿no es cierto?, que si no buscamos
Uno dice, bueno, lloro, pero también viene palabra. La palabra viene a través de la revelación en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y viene a través de lo que dice aquí la palabra, ¿no es cierto? Nadie puede tener una revelación de una palabra si previamente no la ha almacenado en su corazón. De hecho, que la Biblia lo dice, de lo que está aquí. Si usted no leyó la palabra antier, la semana pasada, el mes pasado, no la leyó hoy a la mañana, no espere que a usted le venga y diga, vino palabra de Dios a mí. Si usted no lee la palabra, si hoy no leyó 5 minutos la Biblia, si no leyó 20 minutos de ayer, o 45 minutos antier, o 2 horas la semana pasada, es una hipocresía, ¿no es cierto?, decir, vino palabra del Señor. A mí usted dice, bueno, la leí hace 2 años, sin duda, y sí, le va a dar resultado también, ¿sí? Pero no solamente hace 2 años, sino también hace unas horas, hace un ratito, ayer, antier, la semana y el mes pasado. Por eso estos siervos de Dios estaban confiados de que todo lo que estudiaban de la palabra, no de la imaginación de uno, sino de la palabra de Dios, ¿no? Yo escucho muchas veces, que yo acepté al Señor son 30 años y medio casi. Sí, 30 años y medio. Y bueno, en ese interín escuché millones de veces, por decir un hipérbole, una cantidad grande. El Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor me dio palabra para usted, para el otro. Nunca viene para uno, no siempre para el otro, casi siempre para darle con un golpecito, ¿no es cierto? Pero cuando el Señor dice, mira, de hecho que aparece muchísimas veces aquí, muchísimas veces, y dijo Dios, y bueno, por distintos motivos, no siempre es la misma circunstancia o el desarrollo después de esa expresión, no es siempre la misma, pero aparece muchísimas veces. Y entonces la gente también lo repite, y si la persona no está en el camino del Señor, va a haber grandes problemas con eso de vino de palabra del Señor a mí. Y entonces, aquí tenemos al rey Ezequías que había enfermado de enfermedad de muerte. Hay una tendencia, siempre aún, hoy porque nosotros vivimos en nuestro medio, hay una tendencia en ciertos círculos religiosos, ¿no es cierto?, decir, bueno, que una persona creyente no se debiera enfermar, no debe estar enferma, ¿sí? Y sin embargo Ezequías era un creyente ferviente, siervo de Dios, que hizo todo para que el pueblo, de hecho que lo logró, definitivamente lo logró, que para que el pueblo de Israel buscara con sinceridad y a Dios, y sin embargo se enferma de muerte. Y cuando pasan estas cosas tenemos muchas veces el sentimiento en nuestro corazón de muchas veces hasta de renegar de las cosas de Dios. Sin embargo todo tiene un propósito. ¿Me está siguiendo? Entonces dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Adonai dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces le dijo que ordenara su casa. A veces nos tenemos que preguntar, a veces yo le he pasado de largo muchas veces eso. No por no querer estudiarlo, no por no darme cuenta de que está ahí, no por sentir que no tiene el valor profundo como tiene cada palabra o sílaba que aparece en la palabra de Dios. Pero le dice que ordenara su casa. ¿Sí? Mire, algo tenía que estar pasando para decirle que ordenara su casa también. ¿Sí? Entonces, imagínense que nos dijeran a nosotros, bueno, tenés una situación X, bueno, ordena tu casa. O cómo está tu vida, cómo está tu casa, cómo está todo lo que hiciste, lo que estás haciendo. No. Dice, ordena tu casa. Bien interesante, algo pasó, porque vio lo que le pasa, ¿no?, con sus hijos, como toda la tragedia que pasa con sus hijos. Entonces dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Adonai. Y dijo, Adonai, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces, como consecuencia de la actitud de Ezequías, dice, vino la palabra a Isaías diciendo,
Fíjese lo que dice, está el profeta Amós. Ezequías es un rey. La gente el rey estaba rodeado de gente. Viene el profeta, ¿no? Y en medio de una situación angustiosa, porque tenía una enfermedad de muerte, dice que volvió su rostro contra la pared. ¿Sí? Mire, podía estar el rey rodeado de mucha gente, estaría Isaías, y estaba Isaías y otra gente, ¿no? Pero verdaderamente, aunque estemos rodeados de gente, tenemos la posibilidad, en medio de la angustia, de buscar en soledad el rostro de Dios. Y entonces volvió su rostro contra la pared. Yo me imagino, a veces yo trato de imaginar, ¿no es cierto? Mire, a veces tenemos alguna dolencia y usted ha tenido enfermedades y algunas graves, otras no. Cuando tenemos enfermedad, a mí me ha pasado. A veces en alguna situación de salud, no tan simple, ¿no es cierto? A uno le sobreviene un estado de angustia muy grande. Alguno va a decir, ¿y cómo dice eso? ¿Cómo usted es creyente, hermano? Ese cuento yo no lo creo, ¿no? Cuando uno tiene situaciones difíciles, ¿sí? Tenemos, y así los tenemos, en varios pasajes de la Escritura, ¿no es cierto? En el Antiguo y en el Brit Hadashah. En el Tanaj y en el Brit Hadashah tenemos situaciones de gente que son fervientes creyentes y en momentos de dificultad, de angustia, de tristeza, de depresión, y claman a Dios y el Señor los escucha y el Señor les bendice, les guarda, los salva, como a Elías y como a tantos otros, ¿no es cierto? Y entonces como al rabino Pablo y a tantos otros. Como a Yeshua en medio de una situación angustiosa, cuando tenía angustia, dice, angustiado hasta la muerte. ¿Sí? Angustia hasta la muerte es una angustia tremenda, que solamente la pueden explicar, o no sé si se puede explicar, el que lo pasó, porque si no, todo lo que digamos nosotros es una invención. Es lo mismo que, no sé, que Rosita esté enferma y yo le diga al médico cuando venga, siente tal cosa. ¿Cómo le decís yo siente tal cosa si la que tiene los síntomas es ella? Esperemos que nunca esté enferma, pero es así. Entonces cuando alguien dice, miren lo que pasó con angustia de muerte, ¿sí? Todo lo que podamos decir es invento, cuento y pura imaginación. Solamente lo puede saber el que realmente lo pasó o lo pasa. Y entonces Ezequías dice que volvió su rostro contra la pared, hizo una oración. Dice que clamó al Señor y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Sabes que, por ejemplo, cuando hay personas encumbradas como el rey Ezequías, ¿sí? Y como tantos millones en el mundo, cuando hay una persona que está en una cierta posición de preeminencia, no sé por qué razón casi nunca nadie quiere demostrar los sentimientos que tiene. Miren, la vez pasada estaba escuchando algo con estas cosas, ¿no es cierto? De platos voladores, o platos voladores, ovnis, ¿no es cierto? O cosas así que aparecen, y entonces estaban en un estado de Estados Unidos. Aparte de todos lados, pero siempre nos muestran lo de Estados Unidos. Aparte de Estados Unidos, se lo voy a comentar. Y entonces, pero es un hecho real. Y entonces, mucha gente había visto ciertas cosas que le llamó la atención, no importa lo que sea. Lo que quiero comentar es esto porque puedo tomar muchos ejemplos en este sentido, de otra índole, otros ejemplos. Y entonces, el gobernador salió a la palestra, ¿no es cierto?, a decir que no podía hacer, incluso ridiculizó, hizo un chiste, incluso todo ese tipo de cosas. Pasaron muchos años, y este gobernador se dio cuenta, sabía que estaba haciendo mal, de ridiculizar a todo el mundo. Salió después de muchos años, de hecho que perdió la oportunidad de decir lo que sabía, lo que sentía, lo que había visto o lo que no había visto. Y entonces después de muchos años, no sé si 15 años, 20 años, ¿cuánto pasó? Salió así al público y entonces dijo que lo que había visto la gente, no importa lo que fuese, ¿no es cierto? Él dijo que no había sido nada, que el gobierno tal cosa. Dice, lo que pasa es que cuando las personas estamos en un lugar de preeminencia, ¿no es cierto? En primer lugar, cuando se habla de ese tipo de cosas tenemos que decir que no existieron. Un ejemplo, ¿no es cierto? No importa lo que fuese. Que si fue una luz, si fue algo que mandó a otro país, si fue un satélite que cayó, si fue un reflejo de los desechos nucleares, ¿no? Porque dice, que nosotros comemos comida chatarra, ¿no? Y entonces ahora se le habla
la chatarra del espacio. Hasta tenemos todos los destellos de Banay tenemos comida chatarra y tenemos la chatarra de todo tacho dando vueltas en el espacio, que no sirve. Es cierto, porque andan dando vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, y no sirve para no sirve, porque ya están desechados. Y entonces dice, cuando hay una persona en preeminencia, dice, jamás podemos decir que no sabemos de qué se trata. Y entonces, como no podemos decir que no sabemos de qué se trata algo, entonces ridiculizamos, decimos que no es, hacemos cortinas de humo, ¿me entienden? ¿Me entienden cómo es la cosa? Imagínense, siempre cuando hay una persona en preeminencia pasa eso, imagínense, el rey es una persona en preeminencia, ¿sí? Bueno. Una persona en preeminencia como el rey Ezequías, con el reconocimiento que tenía, y que les voy a mostrar para completar lo que le dije el otro día, de que tiene un reconocimiento de muchas naciones, como de los babilónicos, que eran un país, como hoy sería 2 o 3 países de este mundo, que de alguna manera gobiernan o manejan el mundo. Y entonces Ezequías estaba en medio de los egipcios, de los asirios y de los babilónicos, 3 potencias, reconocido el profeta Ezequías, el rey Ezequías, por mucha gente. ¿Sí? Usted se piensa que el rey Ezequías, en medio de una enfermedad, ¿no es cierto?, tenía que haber mantenido otra postura, ¿vio? Cuando, por ejemplo, le pasa algo a alguien, por ejemplo, incluso aquí mismo, en México, de repente un gobernador está muy enfermo, que va, que viene, que sale, que entra, que esto no es nada, y sí es algo después. Pero al principio dice no es nada porque no hay que quebrar la imagen, hay que levantar a la persona, no se puede sentir disminuida, tiene que sentirse con el mismo ímpetu, no puede ver una persona que gobierna con autoridad, que la persona esté angustiada. ¿Me entiende? Todos somos seres humanos. Y este gobernador estaba diciendo el error que cometió aquella vez cuando él dijo que sí, había algo que había pasado. No sabía de qué se trataba. Se podía correr un riesgo X. Y ante todo eso, como nosotros vamos a decir, pues no sabemos nada, no sabemos cómo resolverlo, ridiculizamos todo. ¿Me entiende? Ahora, el caso es distinto aquí, pero en parte es igual, porque el rey Ezequías es un rey altamente reconocido, de gran poder, de gran autoridad, de gran reconocimiento, pero además una persona que sabía, no solamente debía gobernar Israel, sino tenía reconocimiento de las naciones vecinas. ¿Sí? A veces enemistad, pero también tenía reconocimiento. No se puede mostrar un rey enfermo. No se puede mostrar un rey de esa magnitud, volcado su cabeza contra la pared, ¿no es cierto? Usted vio, por ejemplo, a usted no le pasó alguna vez, usted dice, no, bueno, seguramente pero a usted no le pasó alguna vez en su vida que de repente se pone así contra la pared, y tiene un estado de angustia, de soledad, de tristeza. Alguna vez se pasa. Aparece en toda la Biblia. Aparece en toda la Biblia. Lo ve desde por decir Moisés, por no ir mucho más atrás. Ve a las personas de la Biblia en esa situación. Y no sé por qué suerte de razón, hoy se le dice a la persona, usted no puede estar enfermo, si está enfermo está en pecado, si no tiene 3 coches, 4 casas y un yate, está en pecado, qué sé yo. Se le dice así a la gente. Y entonces en vez de formar, deformamos a la gente, la deformamos. En vez de traer la esperanza y la expectativa buena de la palabra de Dios, le traemos una falsa esperanza que no va a saber cómo salir después. ¿Sí? Y entonces, no se puede mostrar entonces un rey enfermo. ¿Cómo se muestra un rey enfermo? Un rey volcado su cabeza contra la pared, llorando y clamando al Señor. ¿Sí? Bueno, esos son los hombres y las personas que muestran la Escritura. Cada uno tiene, va a actuar como mejor le parezca en su vida, pero eso es lo que dice la Escritura. Cada uno dice, bueno, a mí me enseñaron que la Escritura dice tal cosa, es cierto, hay muchos pasajes que dice Dios te sanará, y de hecho que lo sanó. Pero para sanarlo a uno tiene que estar enfermo primero. ¿De acuerdo? Y entonces uno lo ve en la Escritura, todo esto. Y tenemos al rey Ezequías en esta situación. Entonces en ese momento, dice el verso 4, entonces vino, acuérdense, dice, ordena tu casa, porque vas a morir. Bueno, hecho que en algún momento iba a morir, pero en ese momento iba a morir por la enfermedad esta de muerte. Entonces vino palabra de Adonai a Isaías diciendo, acá la palabra que viene es porque viene una palabra de sanidad, pero la palabra de sanidad viene
bueno, por voluntad y designio de Dios y por misericordia de Dios y por el poder de Dios. Pero viene porque en definitiva la persona era una persona que le recuerda a Dios que había sido una persona íntegra, que clama a Dios, que busca de Dios y que, bueno, que en otro pasaje habla de su obediencia, ¿no? De la obediencia que había tenido. Bueno, acá de alguna manera lo dice porque dice, acuérdate de que ahora he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y para andar en verdad y con íntegro corazón, mi hermano, primero tiene que conocer la verdad. Y la verdad es Dios y su palabra. Porque si ha andado en verdad y con integridad de corazón. Si usted y yo no conocemos la palabra y no conocemos al Dios Todopoderoso, es muy difícil decir ando en verdad. Porque si no conozco la palabra, ando en mentira. Y a veces hablamos de los no creyentes, pero también los creyentes. Los creyentes, una de las cosas que tenemos también es que buscamos, tal vez usted no o sí o lo ha hecho alguna vez, muchos creyentes, y son creyentes igual, somos creyentes, buscamos siempre doctrinas humanas. El otro día estaba viendo un programa de televisión y entonces estaba promocionando un libro para creyentes. Y entonces decía, de hecho que lo hablamos con algún hermano. Bueno, y entonces decía, usted para promocionar el libro y vender, ¿no? De hecho que hace. Dice, usted con este libro, aquí en este libro va a encontrar la verdad. Y con este libro va a crecer y con este libro tal cosa. Y entonces parecería que estaba promocionando la Biblia, pero no, era un librito. Pero yo no voy a conocer la verdad en ese libro, yo la verdad la voy a conocer aquí. Yo con ese libro no voy a crecer con eso. Ese libro me puede servir como un mecanismo, como un instrumento para que de repente me hable sobre un tema y entonces sí. Entonces, libros habla sobre un tema X, sobre 2, 3, 4 temas, desarrolla uno más, otro menos, pero los libros son así. Pero decir, con este libro usted va a conocer la verdad. Y son creyentes que publicitan, que publican sus libros, ¿sí? Y entonces, usted y yo, yo tengo un montón de libros, ¿sí? Que de hecho que cuando nos muramos, Rosa y yo, después de mucho tiempo, esos libros van a quedar aquí para alguna biblioteca con la asociación civil, etc. Y ya se fundará una biblioteca dentro de la asociación civil, de hecho que ya lo estuvimos pensando, no que nos vamos a morir, estuvimos pensando en formar la biblioteca, ¿sí? Para que quede bien claro, tal vez dentro de algún tiempo. ¿Sí? Y entonces, acá dice, y dijo, te ruego que te acuerdes ahora que te acuerdes. De hecho que David lo hacía así, David lo explica así también, cuando habla de él, ¿no? Que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. ¡Qué tremendo! Mire, de hecho que Dios lo favoreció con su misericordia. Realmente tenía que tener una integridad de corazón, un conocimiento de Dios y de su palabra para que tuviese la seguridad de enfrentarse a Dios y decirle a Dios, ¿no es cierto? Mira que yo he andado en tu verdad y en integridad de corazón. Porque, por ejemplo, si de repente somos chicos y le decimos a nuestra mamá, a nuestro papá, ¿no es cierto? No, mamá, mira que te obedecí cuando tú no estuviste y realmente cuando no estuvo, no obedecí, vi la televisión cuando no tenía que no verla, ¿no? Siempre los padres se la toman con la televisión, pero está muy bien, hay que poner disciplina y yo estoy de acuerdo con eso. ¿De acuerdo? Yo no tenía problema cuando era chico, no teníamos televisor, así que me ponían otras cosas. Como el televisor, nada, el televisor lo compramos, tenía 13 años, 11 años, 10, 9. Mire, yo soy de otra época. Cuando yo era chiquito tenía 6 años, 7. Viene la televisión a la colonia nuestra, la televisión. La televisión la compró una señora que vivía a media cuadra de nuestra calle que tenía una nevería a la vuelta en la avenida, una señora de buena posición. ¿No? Mire, para los chicos andan con iPhone, iPad, todo lo que sea. Entonces nosotros con varios chicos de la colonia, de la talla, ¿no? Íbamos, la señora era muy buena señora, muy buena familia, era muy buena gente. Y entonces tenía una puerta que tenía unos vidrios que se abrían y unos barroteaderos. Entonces nosotros 7, 8, 10 chiquitos de la calle nos poníamos así y la señora acercaba el televisor más o menos por donde está la cámara. Entonces vino un chico y dice, es una caja con imágenes, es una caja con películas, fíjense. Mire, en serio, usted va a decir, ¿de qué época? No, los avances que ha habido en estas épocas son tremendos, hermano, en serio. Ustedes los que son jóvenes, no, los que son de mi edad se acuerdan de
persona, decirle, hablando del televisor, que las penas que ponen las madres a los padres, ni televisor tenemos. Y entonces, hablarle a alguien con seguridad, y usted le dice a su mamá, mira que yo te estuve obedeciendo, y la madre se da cuenta que cuando llegó a la casa los hijos no estuvieron obedeciendo las cosas que le dijo. Y entonces, a mí me lo hicieron alguna vez mis padres, ¿no? Y se le está diciendo la verdad a mamá o a papá. No, mira, era chiquito. No le voy a contar, me acuerdo alguna que hizo. Y entonces, pero era chiquito, ¿sí? Y de repente no, entonces dice, no mamá, no te meto un ejemplo. Yo alguna vez lo hice chiquito y me acuerdo. No sé por qué se me quedaron tan grabadas esas cosas, tremendamente grabadas. Y entonces, aquí también, decirle a Dios, mira, recuerda que yo he andado en integridad contigo y en la verdad, y hay que tener mucha seguridad de que uno anduvo así, porque si no, uno se siente un hipócrita. Yo le voy a decir algo, no voy a decir que usted me lo diga ni me le decían las mías. ¿A usted no le pasó alguna vez que dijo alguna mentira, ¿no es cierto?, así, en alguna circunstancia X, y después le remuerde la conciencia una semana, un mes, 8 meses, 1 año y medio, 3 años? Sí, pero no importa cuál fue, no importa cuál fuera, no importa. Llega un momento que uno toma conocimiento interno, ¿no? Y va diciendo, no tenía que haber dicho, no lo tenía que haber hecho, ¿para qué lo dije? No tenía que haber actuado de esa manera, no tenía que haber ofendido de la otra. Y no, a mí me ha pasado. A mí sí me ha pasado. Eso es un consejo para los que son jóvenes, aunque parezca mentira, cuando pasan esas cosas, al principio son pasajeras, y cuando pasa un poco el tiempo, lo lleva hasta los últimos días de su vida, es cierto. Y entonces llega un momento y dice, ay, ¿para qué lo hice? ¿Para qué lo dije? ¿Para qué actuar así? No sé. Es cierto. Es cierto. Por eso, cuando uno lee el pasaje que aparece un rey enfermo, con la característica que yo le digo, con la humillación que debe sentir delante de todo el mundo, el rey está enfermo, no mostremos que el rey está enfermo, el rey clama, llora, se vuelca contra la pared, le dice, y clama, Señor, y le recuerda. Yo sí le tengo que decir al Señor, bueno, yo lo pensaría 2, 3 veces, acá no dice que Ezequiel lo pensó, así que directamente, ¡fum!, se lo dijo. Yo, y usted también, si le tenemos que decir al Señor eso, y antes lo pensaríamos 2, 3 veces, buen Señor, he andado en tu verdad con alguna que otra salvedad, claro, con alguna que otra licencia y alguna, claro, porque uno quiere en definitiva, ¿no es cierto?, las bendiciones, las misericordias de Dios, y en definitiva andamos siempre comiendo las migajas, ¿no es cierto?, porque nunca nos atrevemos a ciertas cosas, pero en realidad sí nos tendríamos que atrever a decir al Señor, mira que he andado en tu verdad y en un camino de integridad. Ahora, de hecho que Ezequiel también cometía sus errores, y de hecho que lo que yo les comenté a mí me impactó mucho y ahora se los voy a decir. Entonces dice así, verso 5, ve a Isaías y di a Ezequías, Adonai, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Tremendo. No solamente te voy a sanar, y de hecho, bueno, de sanar implica vida, te voy a sanar y te voy a agregar 15 años. Siempre recuerden lo que yo una vez les mostré 2 veces, me acuerdo algún miércoles, alguna vez en una reunión de sábado, y les mostré de las más fáciles, les mostré como 12 o 14, 15 veces donde aparece el número 15. De las fáciles, hay algunas que no se pueden porque hay que contar palabras, contar letras y contar un montón de cosas para ver 15, ¿no? Pero en situaciones de 15, el 15 habla, el 15 es un número que habla de salvación, de sanidad, de restauración, etc. ¿No? Todo lo que habla de una bendición grande habla, o casi siempre habla del número 15. O el número 15 representa eso. ¿Sí? Aparece muchas veces el número 15 en distintas situaciones. Fáciles de ver y algunas más quizás es más difícil a primera vista. Y entonces dice, y te libraré a ti, a esta ciudad, de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será por señal de parte de Adonai,
de Adonai, que Adonai hará esto que te ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Bien. Voy a leer un poco, porque acá viene un salmo. En los salmos graduales, usted va a ver también salmos, muchas veces no nos damos cuenta. Los salmos graduales son también 15 salmos graduales, ¿no es cierto? Que son los salmos que se cantaban en las 15 gradas que están desde el atrio de las mujeres hasta el atrio de los sacerdotes. Sobre todo se cantaban siempre allí, pero se cantaban en la fiesta de Sukkot, ¿se acuerdan, no? Los salmos graduales se cantan siempre, o en muchas oportunidades, pero en la fiesta de Sukkot se cantan también los salmos graduales en cada uno de los escalones, de esos 15 escalones. Sí, bueno. Y Ezequías, ¿no es cierto?, fue compositor de salmos, como en el salmo que viene aquí, y también de salmos que aparecen ahí. Los salmos graduales aparecen salmo de David, uno de Salomón y los demás de Ezequías. Y de alguna manera parece como que Ezequías, ¿no es cierto?, reunió esos 15 salmos, y esos 15 salmos parecen ser una alabanza a Dios por los 15 años que le dio en la salvación. ¿Me está siguiendo? Porque usted se fija, acá hay un salmo, pero también los 15 salmos graduales están. Hay un par de salmos, 3 de David, 4, uno de Salomón y los demás de Ezequías. Okay. Así que tenemos al rey Ezequías dando vueltas. Eso es todo lo que cuenta también la tradición de Israel, etc. Okay. Y entonces dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, el cual enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a la puerta del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Adonai en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Cuando yo lo estoy leyendo rápido, o lo estoy leyendo, no sé si tan rápido o bien, como corresponde, pero no tal vez con el énfasis. Si usted lo lee, es una situación de angustia. ¿Ve lo que dice así de la mañana? Mire. Es una cosa bien interesante. Esto que está diciendo el rey Ezequías nos está hablando de lo más profundo de su corazón. Y a veces estas cosas las tenemos que leer y meditar solo, porque a veces no nos atrevemos a decírsela a otra. Pero yo voy a decir algo. Mire, por lo menos me voy a adelantar en su pensamiento. Dice, contaba yo hasta la mañana. Cuesta solamente. Los rabinos hablan mucho. Lo que pasa es que nunca nadie quiere mostrar sus sentimientos o miedo como creyente en situaciones como esas. Si usted tiene que decir, Dios me dio una fortuna, de repente no me di cuenta y la hipoteca que tenía me pareció cancelada, de repente en la cuenta de mi banco me aparecieron $250.000, de repente me dieron un trabajo de tanto, entonces todo contamos, pero nunca vamos a contar, ¿sí? ¿Por qué? Porque parecemos menos delante de los demás o que no andamos bien en el camino del Señor cuando pasan situaciones difíciles. Dice, contaba yo hasta la mañana. De esto se puede hablar mucho, solamente esta expresión. Mire, usted va a decir, a mí nunca me pasó. Cuando yo he pasado alguna situación mal, ¿se acuerdan? Con mi presión y alguna vez cuando tuve un problema que se me bajó mucho la presión por una circunstancia muy difícil que me la bajaron, que entré en estado de shock y ahí en el hospital. ¿Sí? Esos 2 meses que yo no estuve con ustedes, yo pasé unas situaciones muy difíciles. A veces ustedes cuando me llamaban y sigan me llamando que esté enfermo, ¿está bien? ¿No es cierto? Por supuesto que sí. Pero a veces alguien me llama y dice, ay, qué mal que le noto la voz. Que en ese momento me estaba mareando para caerme. Yo a usted no se lo decía. Entonces yo trataba de superarme porque sí, y eso que estaba bien en ese momento, pero me estaba pasando eso. En esos 2 meses, ¿no? Yo había momentos en la noche que no me quería dormir, porque dije, me duermo y no me despierto más. Y no me diga que alguna vez los jóvenes tal vez no, pero los que somos grandes y hemos pasado enfermedades lo vivimos eso.
¿De acuerdo? Muchos de aquí saben lo que estoy diciendo, los jóvenes no, pero es preferible que lo sepan para que sepan lo que va a pasar en el futuro, para que entiendan si tienen a una persona familiar, mayor, etcétera, en su casa enfermo o con alguna situación difícil. Dice, yo contaba la mañana. Si usted lee el Salmo de Ezequías, es tremendo, desnuda su alma como David. Una cosa como Ezequías que nos deje un salmo donde desnuda su alma es más valioso que el oro y la plata, hermano, porque nadie va a decir eso. Entonces, ¿sabes qué? Yo cuando la Escritura dice, tenemos no importa quién lo escribió, si el rabino Pablo o algún otro, ¿no es cierto? Como Apolos o algún otro siervo, cuando dice tenemos una gran carrera por delante y que en esa carrera por delante tenemos que tener, dice, puestos los ojos en yo, autor y consumador de la fe, y corramos esa carrera que tenemos por delante despojándonos de todo peso y de toda carga que nos asedia, ¿no es cierto? Y que tenemos una grande nube de testigos. Aquí yo tengo testigos, hermano. A Ezequías, que en la carrera que yo tengo por delante, tengo un hombre como Ezequías, rey de Israel, ¿sí? Famoso, conocido desde aquella época hasta hoy, ¿sí? Donde está desnudando su alma de lo que le pasó cuando se sintió mal. ¿Y saben qué? Es que Dios quiere que nos sintamos humanos. Dios quiere que nos sintamos humanos. Realmente, Dios quiere que nos sintamos humanos. Y es más, cuando es bien interesante lo que le pasa al ser humano, uno va proyectando muchas cosas en la vida, ¿no? Dice, yo contaba hasta la mañana. ¿Sabe cuántas veces yo he contado hasta la mañana? En distintas situaciones de la vida. Si usted tiene un hijo enfermo con mucha gravedad, y va a ver que va a contar hasta la mañana. Claro, sí. Lo que pasa es que a veces no nos han pasado ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando uno es joven, ¿sí? Cuando uno es joven, por ejemplo, supongamos, yo tocaba la guitarra, esto que alguna vez la tocaba, pero de todas maneras, yo tocaba la guitarra y decía, bueno, tenía 15 años, yo no 18, vamos, 18, 20 años, cuando tenga 30, 40, y voy a tratar de ser concertista. Uno se imaginaba, yo, a los 20, 20 y pico años quería hacer una grabación con algunos hermanos de amigos de la Conservatorio Clásica. Nunca lo hicimos por esas cosas de la vida, salía bonito algunas cosas, pero nunca lo hicimos. Y entonces, hace 6 años yo tengo la expectativa, no, después de dejar casi 30 años de tocar la guitarra clásica, que volví a tocar la guitarra, tengo ganas de hacerlo. En aquel entonces, a ver si me sigo, en aquel entonces yo decía, bueno, 20, está bien, si no a los 30, y ya después dejé de tocar la guitarra, pero no importa, si estudio a lo mejor a los 40, a los 50, ¿sí? Bueno, uno va proyectando a veces de 10, 20 años, ¿sí? Ahora, cuando uno llega a la edad que yo tengo, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a ver si dentro de 8 meses, ¿no? O dentro de 1 año y medio, ¿me entiende? Llega un momento cuando uno ve su vida y cómo sabemos que sí hay un tiempo de vida en este mundo, ¿sí? Uno va contando hasta la mañana. ¿Me entiende? Y cuando me está siguiendo, entonces uno dice, ay, pero usted, ¿cómo hace eso? ¿Por qué no hizo Ezequías? Le proyectó 15 años, entonces yo prefiero desnudarme, ¿no es cierto?, delante de Dios como Ezequías. ¿Me está siguiendo? Pero nosotros decimos, nos tenemos a Dios, ¿no es cierto?, como acá que decimos, Señor, dame esto, aquello, lo otro, consigo lo demás, yo tal cosa, tal otra, como hijo tuyo, te lo reclamo. ¿Qué la reclamo? ¿Qué le vamos a reclamar al que gobierna el tiempo y las lluvias y los mares? Uno tiene que tener la cabeza pegada contra el piso y llorando. Él te dice, ¿qué? Usted acá no lo dice, pero a veces uno tiene que imaginarse, puso su rostro contra la pared, significa muchas cosas eso. Pero alguna vez, no sé si lo habrá hecho, pero los jóvenes alguna vez pueden pasar situaciones difíciles, ¿no es cierto?, también en el futuro. Y tienen que saber esto, que no es malo desnudar el alma delante de Dios, porque si no, delante de quién la vamos a desnudar. Yo puedo contar ciertas cosas. Mire, si usted ahora me dice, no, nunca me pasó nada. De los grandes, de la mitad de edad para arriba, algunas cosas le tiene que haber pasado. Y entonces Ezequías aquí está haciendo eso.
está desnudando su alma y dice, llegó un momento que, como dice, ¿se acuerda cuando le dice al pueblo, cuando iba a pasar situación de angustia? Mira Israel, de hecho que Israel lo pasó, como nación lo pasó, e individualmente y como familia las naciones lo pasaron, sí que lo pasaron, y lo están pasando a lo mejor muchos otros también. Cuando dice, va a llegar un momento que va a haber tanta opresión y tanta angustia que cuando llegue la noche vas a decir, ay, que llegue la mañana porque no puedo soportar esta angustia de la noche. Cuando llegue la mañana y tienes que saber que tienes que pasar todo el día en angustia, en crisis, en escasez, en lo que fuese, vas a decir, ay, no quiero pasar esto del día, que llegue la noche. Y cuando llega la noche, ay, quiero que llegue la mañana porque si me duermo no me despierto. Está en la Escritura. Está en la Escritura. Pero lo maravilloso de esto es, y ahora le voy a mostrar algo para que vean, esta cosa es tremenda. Dios es grande y misericordioso. Y yo alguna vez me aferré a esto, ¿no es cierto? En mi soledad, en las situaciones difíciles, pueden ser muchas, pero la de la salud fue una. En esos 2 meses, y otros tiempos también, pero en esos 2 meses sí realmente me sentí mal de mal. Sí. Me acuerdo que me acostaba y no me sentía bien, me digo, me voy a sentar. Me sentaba en la mesa, digo, lo voy a caminar un rato por la casa. Ya después por la casa digo, no me estoy sintiendo mal, me voy a acostar a ver si me siento mejor. Y estaba así. ¿Me entienden? Pero Dios es grande y misericordioso. Una situación muy difícil, y mi esposa lo sabe. Mi esposa lo sabe, como ella también estaba así, como ustedes, muchos y otros en el mundo, no es que no tenemos esperanza, sí que tenemos esperanza, pero también nos enfermamos. Y aquí hay una enfermedad de muerte, donde muestra su obediencia, donde le muestra su integridad a Dios, donde se tira contra la pared, abraza así contra la pared, llora, ¿no es cierto? Llorar es llorar, hermano. Puede significar muchas cosas en cuanto a la exteriorización, pero llorar es llorar. Llorar es llorar. Y entonces aquí dice, bueno, el Señor escuchó, dice, vino palabra del Señor a mí. Y le dice, no vas a morir, sino que Dios te va a sanar y te va a agregar 15 años. Reflejados en esta sombra que declina, ¿no es cierto?, en el reloj de Acaz. Pero escucha, dice, me está siguiendo, ¿no? Por eso digo, yo le podría decir varias cosas que he estudiado con algunos libros, no es que sean cosas mías, con algunos libros de estos del Salmo de Ezequías, porque esto es un salmo. Bueno, dice, verso 13, contaba yo hasta la mañana, como un león molió todo mi hueso, de la mañana a la noche me acabará, como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Adonai, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del óleo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad, a los hijos. Adonai me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Adonai todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, toma masa de higos y póngala en la llaga y sanará. Había asimismo dicho, esto está también en 2 de Reyes capítulo 20, etc. Había dicho también Ezequías, ¿qué señal tendré que subiré a la casa de Adonai? Ahora no vamos a hablar del empaste de higo. La palabra higo, en este caso la palabra tela, aparece en otra, pero es la palabra tela que aparece 39 veces en la Biblia. La primera aparece, ¿no es cierto?, cuando se cosieron hojas de higuera, que es la misma palabra, ¿no es cierto?, en Génesis 3:7. La última aparece en Zacarías.
aparece 39 veces esta palabra, es bien interesante donde va apareciendo, ¿sí? Ustedes saben que en el pueblo judío, en la tradición, vieron que comieron el fruto, ¿no?, del árbol del conocimiento. Entonces ve que está de luz y se cocinó hojas de higuera. En la tradición judía, en la historia de Israel, ¿no es cierto?, el fruto del árbol del conocimiento era la higuera, por eso se cose con higo. Por eso, si es eso, entonces por eso se le puso el empaste de higo, ¿no? Porque puede ser el empaste de higo, pero también es una cosa espiritual, ¿no? ¿Me está siguiendo como la cosa? Entonces, no quiero tomar ese tema ahora, pero es bien interesante, es bien interesante. Vuelvo a decir, aparece 39 veces. Hay otras palabras que se pueden relacionar, pero la palabra tena, funciona así como tena. T-E-N-A-H. Nada más que hay una ale por el medio, después la T, pero no se pronuncia, la palabra tena. Bien. Ok. Acuérdese que en este capítulo que yo tengo aquí, cuando le hablé que 185.000 soldados, ¿no es cierto?, extranjeros, fueron vencidos por el ángel del Señor. ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo? En el capítulo 34, 37, cuando dice, bueno, Israel o Judá fue liberado del rey Senaquerib por los asirios, está en el capítulo, por ejemplo, 37, en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas. Hay que leer todo porque es parecido y distinto y agregan datos y cosas maravillosas. Y entonces, aquí, en este capítulo, los asirios blasfeman contra Ezequías y contra el Dios de Israel. Y entonces Ezequías, ¿no es cierto?, clama, busca a Isaías le dice lo que va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en este verso 33 dice: por tanto, así dice Adonai acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Adonai, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. ¿Vieron? Es una cosa maravillosa, cuando en la Biblia aparece muchas veces. Nosotros oramos muchas veces de muchas maneras. Ezequías oró de una forma maravillosa. Ustedes saben, aparece muchas veces en la Biblia, todo, y también lo vimos los miércoles, todo lo que Dios hace por amor de Él mismo. Y por amor de Él mismo va a salvar a Israel por amor de David su siervo. Ezequías, por supuesto, expone su integridad delante de Dios, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer si realmente corresponde hacerlo, si somos así. Pero en definitiva, Dios nos sana, nos salva, nos prospera por su gran nombre, ¿no es cierto? A veces el Señor, decimos: Señor, porque somos hijos tuyos, ¿no? Y aparte con soberbia, arrogancia y prepotencia también. Dice: y salió el ángel de Adonai y mató a 185.000 en el campamento. Síganme en esto porque es... no voy a tomar otras cosas, tomo 3 o 4 cositas. Dice: hubo un hecho sobrenatural que dejó pasmado a Israel y que dejó pasmado a los enemigos. De hecho, que mueren 185, los demás se van, el rey se va, y cuando está adorando al Dios en Asiria, sus hijos lo matan, ¿de acuerdo? Y entra otro a reinar, que es uno de sus hijos. La historia es muy interesante cuando usted la coteja con Segunda de Reyes y también con Crónica. Nada más que tienen que leer uno y otro para seguir toda la historia, porque a veces hay que intercalar cosas, ¿de acuerdo? Ok, luego viene la enfermedad de Ezequías. Luego de la enfermedad de Ezequías viene la sanidad divina. Luego viene la señal con el retroceso de los 15 grados, que, como cuenta la historia de Israel, se quedó como alabanza a Dios en los 15 salmos graduales, y entre otros por este salmo de aquí. Ok. Capítulo 39. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había compadecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró bien. A ver, los babilónicos enviaron embajadores y de alguna manera enviaron espías a Ezequías.
¿De acuerdo? Bien. Los babilónicos, dice así, porque supieron que había estado enfermo y que había convalecido. Cuando los asirios vuelven, se extiende la noticia por todo el mundo. Los babilónicos, dice, ¿qué pasó? ¿Y qué descubrimos? A ver, ahora lo que yo digo es invento mío, es suposición mía. Pero yo tengo que suponer en función de lo que leo aquí en Segunda de Reyes y en Crónica. ¿De acuerdo? Yo no lo puedo leer todo, pero tengo de alguna manera en mi cabeza parte de eso que les voy a decir. Los babilónicos tienen que decir la sierra. Y aquí es donde Ezequías no actúa. Dios estuvo con Ezequías en la guerra contra los asirios. Vio cómo Ezequías se humilló, cómo buscó a Isaías, cómo Isaías buscó a Dios, cómo Isaías le volvió a Ezequías diciendo, Dios te va a salvar, y luego se enferma. Estuvo con Ezequías cuando se enfermó, cuando le pide la señal, cuando vemos, ¿no es cierto?, también le detalla toda la profecía, ¿de acuerdo? Está permanentemente con él. Hasta ahí. En el momento, ¿está siguiendo? Dios lo bendijo. Pero hay un momento donde Dios nos va a dejar solos y donde lo deja solos a Ezequías. Ahora es hora de que Ezequías dé testimonio. ¿Me está siguiendo? Y ahí lo dejó solo. Ahora te toca a ti. ¿Por qué digo esto? Porque estoy pensando en función de lo que ya vamos a estudiar. Los babilónicos vienen porque se enteran de que los israelitas utilizaron alguna maquinaria nueva para matar 185.000 soldados. Dice, ¿cómo Israel mató 185.000 soldados con el ejército que tiene en un momento? ¿Qué tienen? Misiles, rayos láser. Estoy pensando, pero no es descabellado lo que pienso. ¿Ustedes por qué piensan que los babilónicos mandaron los exploradores, los espías o los embajadores? No quiere decir que los embajadores de sean espías. Estoy diciendo que estos eran embajadores, después lo borramos del video. No quiere decir que los embajadores sean espías. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas lo que había pasado incluso en México con el embajador de Estados Unidos? Me la agarro con Estados Unidos. Menos mal que estoy en México, así que los americanos no lo pueden decir. Sí, ¿me entiende? Entonces, dice, murieron 185.000 soldados, ¿no es cierto?, en medio de una invasión que era una invasión para Siria ganada, ¿de acuerdo? Bien. El rey tiene una enfermedad de muerte y la noticia se corre. No sé cómo, pero la noticia se corre. Aunque la quiera uno ocultar, la noticia se corre. ¿Cómo se salvó? ¿Cómo lograron la cápsula del tiempo? ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué estoy diciendo? Por el asunto del retroceso del reloj. Los científicos también lo manejan eso. Y entonces, ellos, a ver si me siguen. ¿Vieron cuando dice la tierra está llena de su gloria? Esta historia, estoy haciendo la corta, la historia de Ezequías, porque es larguísima, con detalles. Pero la historia de Ezequías está repleta de los milagros de Dios. Y toda esta historia, ¿no es cierto?, está recorriendo la vida espiritual. Y los babilónicos saben que hubo algo sobrenatural. Entonces, cuando viene a Ezequías, dice, queremos saber todo lo sobrenatural que pasó en Israel. ¿Cómo es que logran vencer al enemigo? Queremos tener esas armas nosotros como babilónicos. Porque Babilonia tenía el ejército que era la maquinaria de la guerra en cuanto a las novedades. Las maquinarias más sofisticadas, los egipcios también tenían algunas, pero los babilónicos sobre todo tenían la sofisticación máxima, no eran solamente los romanos en su momento, ¿no es cierto? Los babilónicos en este momento tenían una sofisticación. Yo tengo libros donde incluso están Heródoto y tantos otros, donde están dibujadas las maquinarias que tenían. Para la época eran novedosísimas, hermano, y daban un resultado impresionante. Era imposible que Asiria fuera vencida de una manera calamitosa por el pueblo de Israel. De esa manera. El rey muere, hay sanidad en Ezequías, hay una transformación del tiempo. Y los babilónicos vienen para eso.
queremos ver cómo es que lograron todo eso. Ahora, Ezequías tenía, ¿vieron? ¿A usted le pasó alguna vez que en la vida se le pasó una oportunidad y no la tuvo nunca más? A mí, una vez, una primera oportunidad. En esa es la oportunidad. No tuviste ese momento, ya no vuelve más. ¿Sí? Mi papá, ¿se acuerda cuando le conté una historia de contarla de mi papá? ¿Se acuerda la del día? ¿Cómo es? Se me fue la palabra. La de la joya de diamante, ¿se acuerda cuando le conté? Cuando yo estaba muy mal, mi papá me dice, no te olvides nunca de la joya de diamante, que era el día que Dios nos había dado. Dice, porque de repente, dice, se te van a pasar situaciones y si no aprovechas lo que Dios te da, de repente no va a aparecer de nuevo. ¿De acuerdo? Y entonces, Ezequías Ezequías tenía que tener la función de profeta, de portavoz, de mensajero de Dios. ¿Saben cómo logramos esto? Cuando clamé a Dios y lloré y me postré y fui al profeta Isaías, y el profeta Isaías me dijo, espérame, vamos a ver que la humillación que nos está haciendo el enemigo y la humillación que le hicieron al Dios de Israel va a ser quebrada, y entonces va a venir el ángel del Señor y va a vencer a los enemigos, y va a haber una enfermedad de muerte que ya te va a decir, ordena tu casa porque ya te vas a morir, pero tú clamaste y lloré y ahí hay un Dios todopoderoso que escucha. Y entonces le dice, ¿qué señal va a haber? Mira, te voy a retroceder el tiempo. En este momento, en la 1:20, bueno, vamos a hacer 12:20, ¿no? Un ejemplo, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, de hecho que ya lo hacen los gobiernos, eso le cambian el horario y le dicen, bueno, lo quedan las 6 son las 5, y sacamos la historia, ¿no? Sí, claro, nosotros hacemos lo que modificamos todo. Por eso, usted sabe, es bien interesante lo que hacemos nosotros. Dios tiene un tiempo, ¿no? Y los seres humanos decimos, bueno, antes son las 4, ahora son las 5, después son las 6, ¿me entiende? De repente nosotros con Argentina tenemos 4 horas de diferencia, de repente dicen, no, ahora tenemos 3, de repente ahora tenemos 2, y tal. Queremos manejar los tiempos. Algún día Dios nos va a pegar un sacudón de eso, claro, porque le modificamos todo, ¿no? Para aprovechar el tiempo, para que se gaste menos energía, para que dure para el futuro. Si estamos en una muerte agónica en este mundo, que esto es anunciado, si no es hoy es mañana, ¿no? El hombre está desintegrando el hombre. Algunos dicen que soy muy extremista, pero el hombre está desintegrando el mundo, pero de hecho que es así, lo está desintegrando, honestamente lo está desintegrando. Y entonces, Ezequías tenía la oportunidad de ser el mensajero de Dios y mostrarle, ¿no es cierto?, todos los milagros que Dios había hecho, ¿no es cierto?, y que se logra a través del arrepentimiento, de la humillación, de andar en verdad y en integridad, de clamar a Dios, de postrarse contra la pared, de llorar delante de Dios. Y el Señor lo hace. ¿Vio que le dijo, ordena tu casa? ¿Se acuerdan ustedes? Un día platicamos hace mucho, ¿no? Hace como 7, 8 años, de cómo puede estar la casa de uno, ¿no? Y cuando usted va recorriendo la Escritura, por ejemplo, lo que significa casa, usted va a ver que dice que hay casas que pueden estar llenas de ranas, que hay casas que están llenas de costumbres orientales, que hay casas que están llenas de esto y casas llenas de otro. Está en la Biblia. Entonces, ¿qué casas queremos tener nosotros? Yo te lo voy a mostrar en la Escritura, cómo puede estar llena nuestra casa, o está llena de una cosa, o está llena de otra cosa. Y está en la Escritura. Nada más que a veces lo buscamos sistemáticamente, si me permiten el término. Y entonces le dice, ordena tu casa. ¿De qué estaría llena la casa de Ezequías? Que tenía que ser ordenada. Era íntegro delante de Dios, pero tenía cosas que corregir. Y en el momento que lo deja solo, para que dé testimonio delante de nosotros, viene la presunción, ¿no? Y él se ve rodeado del oropel, de todo lo que había conseguido. Y en vez de mostrarle a los embajadores babilónicos todos los milagros de Dios, ¿sí?, le muestra todo lo que él consiguió. Los seres humanos somos desgraciadamente increíblemente ingratos
para con Dios y a veces hasta con los hermanos, con los seres queridos, con los amigos, ¿no? Ezequías tenía que haberle dicho, dice, sabemos, acá está muy escueto, también habría que leer otros, pero también hay que poner un poco de imaginación. No digo que quiero que pongo mi palabra en la Biblia, eso es de absurdo, no tiene ya sentido. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Cuando los embajadores iban, las cortes babilónicas, como cuando fue la reina de Saba, la corte babilónica, los egipcios, mismo Israel cuando iba a Roma, iban un montonazo de gente, ¿sí? Aquí deben haber venido un montonazo de gente, ¿no es cierto?, con halagos para Ezequías, con un montón de cosas. ¿Me está siguiendo? Y entonces, dice así, y se regocijó con ellos Ezequías, y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en su tesoro. No hubo cosa en su casa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Bien. Acuérdense que le dijo, ordena tu casa. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? ¿Se acuerdan que Isaías les dijo, ordena tu casa? Dice, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mi tesoro que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye, a veces sigue toda la secuencia con esto. Dice, bien, oye la palabra de Adonai de los ejércitos. He aquí, vienen días que será llevada a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Adonai. Anteriormente le dijo, ordena tu casa porque tú vas a morir. Pero Ezequías clama a Dios, llora, implora, ¿no es cierto? Dios escucha. Isaías viene con un plan B de Dios para sanidad, proyección de la vida por 15 años, testimonios que se escucharon en todo Oriente. Esos testimonios como consecuencia de esos testimonios es que Babilonia envía embajadores y Ezequías tenía la oportunidad de hablar de todo el poder, los milagros de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, Ezequías muestra todo lo que está en Segunda de Crónicas también. Ahora voy a ver si lo puedo ver en qué pasaje está, se lo digo rápidamente. Y entonces le dice, aquí viene el día en que serás llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y lo que es distinta a la otra situación. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Adonai. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en los palacios del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Adonai que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Hago esta reflexión antes de mostrar esto de Crónicas para que ustedes. Imagínense que Ezequías le dice, Isaías le dice a Ezequías, ¿qué vieron en tu casa? Casa es la casa en definitiva es una casa, un edificio, pero no es solamente eso. La casa también en hebreo significa tu descendencia, tu linaje. La casa de Israel no es una casa, es un linaje, es una descendencia, ¿no? Bueno. ¿Qué pasaría si esa pregunta nos viene a nosotros? ¿Qué ven los demás en mi casa? ¿O qué vemos nosotros en la casa del otro? Porque eso es lo que le está preguntando. ¿Qué vieron en tu casa? Vamos a poner un caso, pongamos, como creyentes en general. ¿Qué se ve en la casa de los creyentes? ¿No? Honestidad, amor, respeto, consideración, estudio de la palabra, testimonio de la fe. A veces en la casa no se ve los hijos por un lado, los padres por el otro, ¿no?
Un ejemplo. Entonces, a Ezequiel dice, ¿qué vieron en tu casa? Ah, no, ¿sabes qué vieron? ¿Saben qué vieron en mi casa? Vieron en mi casa que Dios me proveyó un televisor de 45 pulgadas, una casa para meter 3 garajes, 2... Eso es lo que usted dice que Ezequiel es algo babilónico. Tengo una cuenta de cheques, se me canceló, como le dije, milagrosamente la hipoteca, ¿no es cierto? Estuve en una congregación donde no se predica mucho la palabra, pero usted pone la mano y le cae oro. Hay muchos milagros que se pueden hacer. Hay muchos milagros. ¿No es cierto? Que se pueden mostrar, si no quiere llamarlos milagros, ¿no? Que pueden aparecer muchas cosas. Entonces dice, fíjese, ¿qué vieron en tu casa? Nos vieron fidelidad, rectitud, honestidad, integridad, amor, conocimiento de la palabra. Oye, ¿qué vieron en tu casa? Venga a ver los cursos de milagros. Cursos de milagros. De hecho, que me quiero usar cursos de milagros. Cursos de milagros. ¿Sabe cuál es el curso de milagros? Hay cursos de milagros. Tirarse a Dios contra la pared, uno contra la pared como se tiró Ezequiel y llorar, eso es el curso de milagro. Es el curso de milagro. Ese es el curso de milagro. ¿Sí? Y entonces, dice, ¿qué vieron en tu casa? Vieron todo lo que me proveyó a mí. Le voy a mostrar, ¿me está siguiendo? Por eso cuando dice, vino palabra de mí, vino palabra de mí. Claro, en un momento dice, viene palabra de mí en el desierto para la escasez, en medio de la escasez, para sacarme de la depresión. Ahora viene palabra de mí, ¿sí? Dice, vino palabra del Señor para sanarme y mostrarme milagros. ¿Sí? Y eso es lo que tengo que testificar. Cuando tengo que testificar que Dios me deja solo, a ver qué haces. A ver, ¿hablas de Dios o hablas de lo que tienes? Hablé de lo que tengo. Y ahora Ezequiel le dice, ¿qué vieron en tu casa, Ezequiel? Les mostré todo lo que tengo. Ah, ¿pero les hablaste de Dios? No. ¿Le mostraste los milagros de Dios? No. Pero le mostré todo el orgullo que tengo como rey. Dice, ahora tu casa, ¿te acuerdas que se ordena tu casa? ¿No la ordenaste? Ahora toda tu casa va a ser esclava. ¿Está cierto? Por eso cuando viene palabra de Adonai, uno tiene que estar apercibido. Sí, segunda de Crónicas, no es el único pasaje, segunda de Crónicas 32. 32 desde el 20. Ya con esto terminamos. Y después, aunque sea la próxima, le voy a sintetizar un poco eso de qué fue esta llena nuestra casa, para que usted lo vea. Es terrible, hay cosas maravillosas, pero tiene relación con esto, porque dijo, ordena tu casa, y dice, no la ordenaste. Dice, mas el rey, 32, segunda de Crónicas, 32, verso 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Adonai envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Esto no está muy detallado en el otro pasaje que leímos. Y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Adonai a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senajerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y le dio reposo por todos lados. Y muchos, ahí viene el tema, que no está en el otro pasaje, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Adonai y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Por eso vinieron los babilónicos. Dice, aquí pasó algo sobrenatural. Y los babilónicos les gustaba lo sobrenatural. De hecho que también hoy les gusta, entre comillas, lo sobrenatural. Usted vio, es increíble.
las potencias, ¿cierto?, se espían con satélite para ver dónde tienen la cosa nuclear, dónde está aquello, dónde está lo otro, dónde está lo demás. ¿Me está siguiendo? Así, les gusta todo eso, ¿sí? Y esto también. Entonces dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Adonai, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió, ahí está el tema, ¿vio? Que no está en el otro pasaje. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Adonai en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riqueza y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias, y apriscos, que son rediles, para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hasta el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Yo que leyendo los pasajes hablan solos, ¿no? Cuando Ezequías se enaltece y abre sus tesoros, él dice aquí Crónicas que se arrepintió, ¿sí? Por lo tanto, entonces, no le pasó a él lo que tenía que pasarle, sino que Dios aún le perdonó en eso y a los príncipes que estaban con él. Pero Dios cumple su palabra y pasa a los hijos de sus hijos. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que yo le comenté? Cuando usted lee Segunda de Reyes y Crónicas y lo mismo que está en los profetas, siempre tiene que leerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque el libro de Crónicas se escribe después de la vuelta de Babilonia, y todo aquello que pudiera malinterpretarse se lo añade en Segunda de Crónicas y se lo aclara. Es decir, Ezequías hizo lo bueno en esto, y nosotros nos quedamos así, ¿no es cierto? Pero aquí vio que aparecen dos pasajes que son muy duros contra Ezequías, que no aparecen en otro lado. Pero en Crónicas se lo demuestran. ¿Por qué? La gente que se va de Babilonia ahora, que se va a Babilonia, ¿no es cierto?, con todo esto que ha pasado, algunos van a volver, ¿sí? Entonces, a la gente que vuelve y a los del futuro, les tiene que quedar en claro, cuidado, esto que nos pasó, ¿sí?, fue por tal situación. Pero cuando uno lee Reyes y Isaías, a veces no percibe ciertas cosas. Pero cuando uno lee Crónicas se da cuenta. Mira que Ezequías prosperó en esto, en esto y en esto. Pero cuando tuvo la oportunidad única de dar el testimonio de los milagros de Dios, habló de los lujos que tenía. Y Dios no lo probó. Lo probó una vez, lo probó en otra, pero esta vez lo dejó solo para que dé testimonio, para probarlo también en su corazón. Y cuando uno lo prueba para que muestre lo que hay en su corazón, en este caso, no digo usted ni yo, pero en este caso Ezequías falló. Por eso, ¿me está siguiendo? Por eso, en un momento, cuando yo veía todos los pasajes, algunos, lo que dice, vino palabra de Adonai a mí, entonces empecé a buscar, digo, qué maravilloso. Dice, viene palabra de Adonai a mí en el desierto, y si uno recorre ciertas cosas del desierto,
son maravillosas por la protección divina, y cuando Dios nos deja solos en un desierto, en situaciones para probarnos, para ver lo que hay en nuestro corazón, porque se lo dijo a Israel. Dios dice, vino palabra de Adonai a mí en un momento de tremenda dificultad, de escasez económica y material, para que sustente a un profeta. Vino palabra del Señor a mí en momentos de una depresión muy grande, para que el Señor me levante, me saque de un lugar determinado, con un día que me alimenta camino 40. ¿Sí? Y el Señor lo saca de la depresión y de la angustia. Vino palabra de Adonai a mí cuando el profeta clama a Dios con la cabeza contra la pared y llorando y clamando a Dios para que sane su cuerpo. Por eso viene palabra del Señor para sanarnos, para restaurarnos, para fortalecernos. Pero en el momento de dar el testimonio, hablo de todo lo material. Usted va a decir, está mal lo material, no. Lo material lícito que Dios me da está bien, claro. Pero no tenemos a Dios solamente para que me dé esto, aquello y lo otro. Y para ver que a veces ocurran cosas que no tienen por qué pasarnos a nosotros. De repente, uno también tiene que saber las limitaciones, que Dios no tiene límites, pero yo de repente digo, bueno, Señor, yo soy hijo tuyo, porque a veces oramos así. Voy a poner un caso ridículo, tal vez, lo pongo en mi persona. Señor, Dios me lo puede hacer como milagro, dándome la sabiduría, sin duda que sí. Pero Señor, mira, yo soy una persona que camino en tu nombre y que quiero lo mejor y que busco que tu testimonio, etc. De repente digo, bueno, mira, yo como hijo tuyo quiero dar testimonio y quiero ser el dueño de la costeña en México. ¿Me entiende? Cuidado que uno tiene que saber cómo orar y cómo pedir. Es cierto, hermano. ¿Me está siguiendo? Sería bueno ser el dueño de la costeña, pero un ejemplo. Claro. ¿Me entiende? Dios podría hacerlo. Podría hacerlo. Pero no es, hay oraciones que no son lícitas. Hay oraciones que no son lícitas. ¿Me está siguiendo? En la Escritura habla muchas cosas de la oración, ¿no es cierto? Cuando habla, dice, bueno, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, y entonces todo lo puede hacer, y entonces todo lo puede. Yo le decía el otro día, bueno, si fuera tan así, ¿cierto? Cuidado, Dios puede hacer lo que quiera. Entonces yo le decía el otro día, bueno, postulémonos para astronautas en la NASA, y no vamos a pasar ninguno, aquí no dudo, ¿se entiende? Salvo alguno de los jovencitos, pero claro. Entonces uno tiene que entender lo que dice la palabra, lo que enseña verdaderamente la palabra, cómo debemos pedir, hay pasajes que dicen pedir con sabiduría. Y yo digo, Señor, yo porque reconozco que tengo ciertos méritos delante tuyo, hazme dueño de la costeña, por ejemplo, ¿sí? Pero no estoy orando con sabiduría, porque el Espíritu Santo es el que guía en la oración. ¿De acuerdo? Por eso cada vez que usted vea vino palabra del Señor a mí, preste atención. Quiera Dios que si viene palabra del Señor a nosotros, pero en el momento de clamor, haya sanidad en nuestros cuerpos, de los hermanos enfermos de nuestra congregación, de nuestras familias o de muchos que nos conocemos y a veces estamos orando por la sanidad. Pero cuidado, ¿no es cierto? Que cuando tengamos que dar testimonio y que Dios tenga que probar nuestro corazón, dejarnos en la soledad como lo dejó a Ezequías, no fallemos. Porque si no pasamos las consecuencias nosotros, a lo mejor las pasa nuestra descendencia, ¿no? Y no va a ser bueno. Pero tenemos que pedir y orar con sabiduría. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre nuestro, Rey eterno, Dios de toda misericordia, te damos gracias, Señor, por este día, por la vida que tú nos has dado. Nos humillamos en nuestro corazón, clamamos a tu presencia. Por tu gran nombre, Señor, rogamos que nos escuches, que te apiades de nuestras vidas, que extiendas tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre los hermanos que siempre comparten y participan, aunque no estén hoy aquí, y por las familias de todos.
en medio de tantas necesidades y principalmente la espiritual. Bendito y alabado sea tu nombre, para que seamos restaurados, fortalecidos y alentados, para que nos gocemos, Señor, en tu shalom y en el reposo que viene de lo alto, para que tengamos, Señor, la sabiduría y la luz que viene de ti, Señor. Clamamos y nos postramos en nuestro corazón a ti, Señor, en esta hora, y buscamos la bendición de lo alto en medio de nuestras necesidades. Señor, que cuando tú vengas, en cualquier momento del día en nuestras vidas, cuando venga alguien y sepa cómo es nuestra casa, cómo es nuestra vida, cómo está nuestra casa, cómo está nuestra vida, pueda hallar todo lo que dice tu palabra, Señor, de obediencia, de rectitud, de integridad, de honestidad. Señor, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, y que no estemos hablando, Señor, de todos los bienes, las riquezas, Señor, sino que mostremos, Señor, todas las bendiciones que recibimos, y si son bendiciones en lo material, alabado sea tu nombre también por eso, pero que verdaderamente cuando tengamos que dar testimonio de tus milagros, hablemos de tu poder, de tu palabra, de tus milagros. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Sea bendecida por tu gran nombre en nuestras vidas y nuestras familias. Sea bendecido por tu gran nombre, Señor, nuestra congregación. Y rogamos, Señor, que nos abras puertas de bendición, puertas de prosperidad y puertas de abundancia de tus riquezas en gloria, en la sanidad de los cuerpos, en la restauración espiritual, en los recursos y en los bienes materiales que necesitamos para nuestro presente y para nuestro futuro. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendícenos en este día, en este Shabbat. Bendícenos en la semana que se inicia. Y que podamos ver, Señor, en esta y en toda hora, tus milagros y tus maravillas. Sea a ti la gloria y la alabanza, Señor, sea a ti, Señor, la honra de toda criatura y de nuestro corazón. Principalmente, Señor, rogamos que tú nos des también la sabiduría y el conocimiento de tu palabra, para que podamos conocer los tesoros escondidos y los secretos profundos de tu palabra, que tenemos que descubrir todavía y atesorar en nuestro corazón, poner en práctica y dar testimonio. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. El Señor